Bueno, contanos, ¿cómo surgió esto de una invitación? ¿Porque eras exsecretario? ¿Cómo cayó eso? Antes que nada, quiero hablar del índice de incertidumbre con el que usted abrió el Cuando vos programa. querés poner distancia conmigo, decís usted y me tratás de usted. Está bien, está bien. Bueno, es una cuestión de respeto. Hablando de ese índice muy interesante, le diría lo siguiente. Cuando uno está en los grandes centros urbanos, después de escucharlo, inclusive a la persona que habló recién sobre el tema laboral y demás, creo que el nivel de incertidumbre a uno se le sube a 11. Porque claro, o sea, ve ese odio, por ejemplo, con el tema del aborto, entre el verde, el celeste, o sea, esa crispación, los taxistas contra Uber, los pilotos que dicen sandes en vez de pilotear el avión, o sea, todas cosas crispantes, ¿no? Cuando uno llega a Vaca Muerta es algo absolutamente increíble, parece que no está en Argentina. Por lo pronto, en mi vida he visto en los últimos años tantas camionetas 4x4 juntas, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Es realmente increíble lo que está haciendo, pero sobre todo el material humano. Gente jóvenes, chicas, personas de no más de 25 años, pero con una pasión. Es algo que usted lo ve que realmente dice, este es el futuro de Argentina. Pero es emocionante, es algo maravilloso ver esa gente, por ejemplo, qué sé yo, hay sistemas increíbles, ¿no? Perdone si me salteo, pero... No importa, está bien, está bien. Es la alegría de haber visto eso, ¿no? Por ejemplo, una sala bastante grande, donde chicos jóvenes, a través de sistemas informáticos de última generación, guían los taladros de manera tal de que vayan perforando, el entusiasmo, y usted viera cómo, con qué cariño manejan eso, como diciendo, es algo extraordinario lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que Vaca Muerta, volviendo de alguna manera por qué me invitaron, bueno, nosotros los ex secretarios de Energía, desde hace muchos años venimos insistiendo en la pérdida de lo que significó para el país el autoabastecimiento, la debacle total del sistema energético argentino. Los aumentos del día de hoy son culpa de eso, O sea, cuando en el año 2001 esta gente de la década perdida de los K se hicieron cargo, la energía en el país a valor dólar es exactamente igual que todos los países limítrofes, ¿sí? Entonces, recuperar eso nos ha costado horrores a los argentinos y nunca lo deberíamos dejar, porque si no las consecuencias de un país sin energía son funestas. Un país sin energía hoy no tiene desarrollo, ¿sí? ¿Por qué nos invita el ministro actual, Iguacel, a visitarlo? Y porque obviamente, de alguna manera, nosotros insistimos, como yo le decía, en todo ese desarrollo, que tenía que haber una verdadera política energética que trascendiera a los distintos gobiernos. Y bueno, tuvieron la diferencia de invitarnos y fue algo muy emocionante porque estuvimos viendo la tecnología que se está aplicando, que es de ultimísima generación. ¿Cuánta gente trabaja en Vaca Muerta? Mire, en estos momentos estiman que hay aproximadamente 30.000 personas, ¿no? Entre los empleados directos de las perforadoras y de la operación y todo lo que es secundario, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió, yo hace poco, que 2 o 3 años atrás estuve también en Vaca Muerta, uno ve en plena Patagonia silos gigantes, igual o similares a los de acá de la soja, ¿no? Y son silos de arena, justamente para abrir las perforaciones. Bueno, yo te iba a preguntar si podrías explicar cómo es el sistema moderno, fracking, que están empleando en Vaca Muerta, porque la mayoría de las personas piensa en el antiguo agujero y que con un caño chupábamos petróleo y salía alegremente el petróleo. Y no es así. Contanos cómo es. Bueno, primero, Vaca Muerta es una formación que se llama así porque justamente está sobre la sierra de Vaca Muerta. Ocupa 30.000 kilómetros cuadrados.
El centro, digamos, está en Neuquén, muy cerca de Añelo. Es más, está el río Neuquén, de este lado está Vaca Muerta, y de aquel lado está la famosa Loma de la Lata, que fue uno de los reservorios de gas natural más importantes de Argentina, convencional. Vaca Muerta es un reservorio gigante de gas y de petróleo de no convencional. ¿Cuál es la diferencia entre convencional y no convencional? Es que el gas y el petróleo no convencional está en lo que se llama la roca madre, que es donde se produjo, de alguna manera, el fondo de lo que fue alguna vez el océano, ¿sí? Porque ahí dicen que era océano y por eso, con todos los moluscos y demás, se transformó después en petróleo y gas. Mientras que los otros convencionales están primero más cerca de la superficie y están como entrampados en verdaderas trampas, y eso uno, si justo logra perforar ahí, el gas fluye naturalmente. En este caso del no convencional, primero está aproximadamente a entre 2.000 y 3.500 metros de profundidad. Segundo, al ser roca madre, ha atrapado el petróleo y el gas en esa roca y hay que producir a través de medios mecánicos alguna ruptura de esa roca para que el petróleo y el gas puedan fluir. Al producirse la fractura, ¿después surge naturalmente o no? ¿Hay que chuparlo? No, primero hay que perforar un pozo vertical de cerca de 3.000 metros, ¿sí? Cuando se llega a esa roca madre, que imagínese será como una franja, el drilling o el taladro hace una vuelta similar a esta que yo estoy graficando con el dedo y sigue en forma horizontal 2.500 metros. Pero qué largo que tiene que tener eso. ¿Es un caño de acero? Sí. Bueno, los primeros 500, 600 metros se revisten para evitar que no haya ningún tipo de contaminación con los acuíferos, porque a partir de los 600 metros para abajo no hay más ningún acuífero, ¿no? Entonces es una condición sine qua non. Las medidas de seguridad que están tomando en ese sentido a mí me sorprendieron para cuidar el medio ambiente. ¿Las compañías son todas extranjeras o hay nacionales también? No, en general de lo que es, por eso hay que distinguir, lo que son las operadoras están todas las grandes, o sea, YPF, las grandes internacionales. Las ¿también? grandes internacionales. Que de paso, ¿sabe quién descubrió Vaca Muerta? No. La Standard Oil, investigando las formaciones gasíferas y petroleras de Argentina en el año 1931. Ah, bueno. Para algo sirven nosotros. Bueno, algunos dicen que los investigadores le pagamos para que el CONICET no debería existir, ¿no? Para algunas personas. Y si es muy caro y no sirve, bueno, ¿no? Pero perdón, yo te saqué de tema. Dijiste que bajabas 3.000 metros y después pegabas la vuelta, te ponías a 90 grados y seguías unos 2.000 metros más. Sí, por ejemplo, el pozo que esta vez visitamos la semana pasada, está el pozo de 3.000 metros y después salen 4 pozos en los distintos puntos, 4 perforaciones horizontales en los distintos puntos cardinales para abarcar la totalidad del área. Y piensan llegar cerca de los 3.000 metros en cada una de esas perforaciones. ¿Y por qué tienen que hacer esto y no hacer ahí directamente arriba de donde van a llegar? Porque el petróleo está acumulado en esa roca madre, ¿sí? Entonces, cuando se perfora el pozo, que por supuesto con estudios geológicos y demás, y lo más extraordinario ahora es que el drilling, o sea, la punta del taladro, tiene una cámara y un GPS que va guiando. Desde una computadora van guiando el taladro a donde quieren. Entonces, si el taladro erra, por ejemplo, 1 metro de distancia, desde la computadora le ordenan al taladro que baje 1 metro para que la curva sea la que corresponde, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, cuando se termina el pozo, se inyecta, esto por eso es no convencional, se inyecta prácticamente una proporción del 90-98% de agua, arena y algún aditivo químico que no es mayor a un 2%, como por ejemplo cloro. Cuando hablas de agua ¿hablas de agua dulce o agua salada también? No,
por eso digo, tenemos una suerte, yo lo escuchaba recién a usted, los argentinos tenemos verdaderamente Somos brutos suerte. con plata, ¿sí? Eso, somos ricos. No coincido con eso, pero lo de creo bruto, que tenemos... lo de bruto, pero si no podemos salir de la barbarie, Raúl, por favor. Bueno, De las cosas que están pasando. Mira, ahí viene la segunda pregunta que podría estar lidiando con la barbarie. Macri tuvo que hacer arreglos con los gremios porque si no Vaca Muerta no existía. No, es cierto. Entonces, No existía. bueno, no existiría. Bueno, pero yo, ¿Pero qué? esa visión a futuro yo creo que hay que cambiarla. Lógico. O sea, cuando recién usted hablaba, y perdone que saque tema, no me corresponde, pero de mi antecesor sobre el tema laboral, fíjese que no es tanto el daño de la cantidad de empleados públicos en Argentina, sino la falta de preparación. Claro. O sea, creo que ese es el daño más terrible que se le puede haber hecho a Argentina en los últimos años, ¿no? Y fomentar el caso de los bolsos, que ahora felizmente espero que la justicia no mire para otro lado. No, la justicia argentina, no tengo fe en la justicia argentina, que me disculpen los jueces y los fiscales, porque a mí me han contado amigos que Comodoro Pi es un antro de corrupción. No, y perdone que saquemos ese tema, pero mucho de ese dinero viene de no haber invertido, Claro. ¿cierto?, en materia energética. ¿Sí? Me imagino. Bueno, le sigo contando Sí, porque a mí me técnicamente. enseña que se nos está terminando el bloque y todavía no llegaste a lo más importante, ¿no? Entonces, Bueno, perdóname, hubo un arreglo gremial que hizo Macri con los gremios Fundamental. y con las empresas. Fundamental. Le cuento, por ejemplo, algo que ocurría antes. El famoso tema de las cuadrillas. O sea, cuando usted llama a alguien para que le arregle el gas de su casa, primero viene una cuadrilla y hace la zanja. Esos dos se quedan y vienen otros dos para hacer la reparación, cosa que después cuando terminan los otros tapan. Es una cosa de loco. Allá era más o menos similar, los costos por las nubes y, por ejemplo, se cobraba el taxi. O sea, iban a trabajar en taxi y le cobraban a la empresa el costo de desplazarse de que salía de su casa hasta llegar al yacimiento. ¿Sí? Claro. Cosas como esa, montones. Otra cosa mucho peor. El gremio decidía cuando había mucho viento si parar o no parar. O sea, no era la empresa la que decía no vamos a trabajar ahora porque las condiciones no son normales, sino que el sindicato que decía. Bueno, todo eso se removió felizmente y antes salía un pozo no tradicional cerca de 22 millones de dólares y ahora en estos momentos está costando en Argentina, y todavía es caro, 10 millones de dólares. ¿No? Y según tengo entendido, y con esto pues lamentablemente tenemos que terminar el bloque, pero creo que a partir de octubre estamos en condiciones de exportar gas. Le voy a dar un dato que es para mí... Primicia. No sé si primicia, pero que ojalá se cumpla, porque es fundamental para los argentinos para salir de esta crisis, ¿no? Independientemente del gobierno. Esto no tiene que, creo que es la actividad privada la que tiene que desarrollar todo esto. Si todo anda bien, el año que viene somos autosuficientes en petróleo. ¡Qué bueno! Y vamos a exportar, bueno. gracias a Vaca Muerta. Si todo anda bien, en el 2021 vamos a ser autosuficientes en materia de gas. Con algo muy interesante, la exportación de gas empieza ahora en el verano. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta va a producir gas para el consumo actual de Argentina por 400 años. Eso es imposible. Entonces, yo dije la cuarta reserva de petróleo y la segunda en gas. ¿Son sí, así más o menos? Sí, sí. En gas está, digamos, China, nosotros. ¡Qué bárbaro! Y en petróleo está Estados Unidos, Rusia, China y nosotros. O sea, la proporción de Vaca Muerta es un 70% de gas, la producción, y un 30% Hace un de pequeño petróleo. paréntesis. Mientras vos decís todo eso, hay un bárbaro que el otro día dijo que hay que fusilarlo a Macri en la Plaza de Mayo. ¿Somos bruto con plata o no somos bruto con plata? No, está bien. Por eso yo hablaba del índice de expectativa. de la incertidumbre, expectativa o de incertidumbre crece cuando usted ve gente poniendo palo en la rueda y no con deseo de trabajar como en Vaca Muerta. Está bueno. Gracias, Raúl. Gracias Hasta el a próximo encuentro. Bueno, debo reconocer que la producción se encontró tan interesada con la conversación que yo estaba teniendo con el contador Raúl Oloco, que me pidió, como nos quedan 5 minutos hasta el final, decir, bueno, ir a las grabaciones
no vale la pena. Mejor seguimos charlando con Raúl y que nos termine de contar todos estos temas que a mí me apasionan. Hay otras personas que tal vez les guste mucho más la farándula. Bueno, son temas, ¿no? No, y a mí me había quedado algo pendiente, Raúl, y era el tema que vos lo tocaste recién por arriba, el tema del autoabastecimiento. Sí, felizmente el mundo y Argentina, cuando uno ve Vaca Muerta, está cambiando y para bien, ¿no? Y ahí es donde se ve la parte positiva de la globalización. Hoy por hoy creo que lo que antes era muy importante, el autoabastecimiento, hoy no es tan importante como lo que se da en llamar ahora la seguridad energética, ¿sí? Y Explícalo, por favor. Y es un problema de cómo el mundo ha ido avanzando, y sobre todo en logística. Alguna vez inclusive hablamos de que hoy andan los barcos metaneros y petroleros por el mundo, a lo mejor a 48 horas, navegando a 48 horas del puerto donde lo necesitan. O sea, antes eso era imposible. Cuando uno pedía un cargamento de crudo a cualquier país del mundo, lo más probable es que demorara 15, 20 o a veces ¿Y por qué más. ahora se achicó ese tiempo? Porque antes los buques no tenían la capacidad que tienen ahora, no tienen la posibilidad de navegar satelitalmente como lo hacen ahora. Entonces las grandes compañías, por ejemplo hay una que ha desembarcado en Argentina que se llama Transfigura, que tiene barcos en todos los océanos del mundo, y de ahí le ordenan, si por ejemplo alguien en Argentina quiere comprar crudo, le dice, sí señor, el crudo está disponible en 48 horas porque está navegando cerca de Argentina. Quiere decir que después va, recarga y se instala de vuelta en el instala medio del mar, ahí. Sí, sí, lo tienen, por eso le digo, navegando permanentemente alrededor del mundo, ¿sí? Qué bárbaro. Eso ha hecho que la logística hoy no sea tan importante el autoabastecimiento. ¿Por qué es importante antes el autoabastecimiento y ahora no? Porque antes le demoraba a lo mejor 2 meses en un país. Con 2 meses sin combustible no puede funcionar. Entonces hoy es más importante hablar de seguridad energética. ¿Y qué es lo que recomienda hoy la teoría y la práctica? Es decir, si me sobra, exporto. O sea, si me falta, importo. Claro. O sea, este es el concepto que ahora se utiliza y se habla de seguridad energética, no en Argentina, sino en todos los países del mundo, ¿no? Qué bueno. Ahora, hay un tema que quedó soslayado y es que hay una gran inversión intelectual por parte de este gobierno de incentivar las energías renovables, ¿no? Yo decía al comienzo del programa que somos la primera reserva del mundo en energía solar y también en energía eólica. ¿Cómo vos que has estado ahí en el riñón del gobierno respecto a este tema, cómo está la situación? En 2 años se ha avanzado una enormidad. Hay una serie de proyectos que están en plena construcción, otros que están funcionando. Algunos, desgraciadamente, hace pocos días el gobierno dio de baja 2 proyectos, uno de chino y no me acuerdo otro de quién era, por no cumplir con los plazos y los términos en los que se habían presentado a la licitación. Eso habla muy bien, porque en este tipo de cosas tiene que haber premios para los que realmente cumplen, porque es inversión privada, y castigo para los que no cumplen, Claro, ¿no? claro. La rescisión fue por falta de cumplimiento de contrato. Absoluto y total. O sea, y la verdad que el sector energético esperaba, porque es de alguna manera dar premios y castigos. El otro día me contaban que en el puerto de Bahía Blanca se tuvieron que transformar muchas de las instalaciones, inclusive la parte logística con camiones de acoplados larguísimos, porque las aspas de los molinos tienen 62 metros de largo. Y dice que se ha hecho una transformación. El puerto de Bahía Blanca se tuvo que transformar en beneficio para el puerto por la llegada de las aspas de los molinos para la energía eólica. Así es. Ahora ya se largó la ronda 1, la 1,5, la 2, posiblemente la 3 se demora. ¿Qué es la ronda?
Las rondas donde se convoca a la inversión privada para la energía, para poner, digamos, o instalar energía eólica y solar. Porque la falta de inversión en redes y demás de estos 10 años de la década perdida o 12, no posibilitan seguir colocando más inversiones de ese tipo, porque no vamos a tener cómo transmitirlo en los centros de consumo, ¿sí? Claro. Bueno, ahí estaba previsto, no sé cuánto va a tardar, el tren de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Sí, eso es una asignatura pendiente y le agradezco que lo haya tocado porque la inversión privada en Vaca Muerta es algo increíble, ¿sí? Pero puede llegar a colapsar por falta de infraestructura. Por eso es que el gobierno ahora está instalando y facilitando todo lo que más se pueda en traslado y demás. Es más, dentro de poco, para poder evacuar tamaña cantidad, porque eso tiene que producir, digamos, una cantidad X durante todo el año, es probable que privados se hagan cargo de hacer un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la zona industrial de Rosario y de ahí dar gas a Uruguay y a Brasil. Ah, qué maravilla. Porque si no tenemos quien consuma gas, no tiene sentido Vaca Muerta. Claro, ese es el tema. Ah. ¿No? Pero en vez de poner la plata el Estado, lo van a poner los privados. La participación público-privada. No. De otra manera. Va a ser totalmente directo. Privado. O sea, así como ahora hay operadores en Vaca Muerta extrayendo petróleo y gas, va a haber un operador privado que, por supuesto, el gobierno le va a poner una serie de requisitos, va a hacer el gasoducto para transportar el gas hasta la zona de consumo.